Hermanos, muy buenas tardes. Espero que me puedan ver. Estoy tratando de arreglar aquí a aquellos que ya están o todavía no. Ah, Solamente dándole o poniendo un, un sabor de lo que podamos sentir o de lo que podamos ver aquí hoy. Estoy tratando de arreglar la cámara. Tal vez ahí se mire mejor. Hola Guille, buenas noches, deseándoles tener paz en sus corazones. Mientras que alguien entra, me da gusto saber que estás ahí. Es probable que no vaya a haber mucha audiencia el día de hoy porque no sé si hayan algunos otros, pero con el amor a Cristo Jesús voy a dar unos momentitos para ver quiénes más entran, para que hayan y podamos comenzar juntos. Es para mí agradable poder saludarlos desde Guatemala bajo un día lluvioso, que es estación de lluvia aquí. Y vuelvo a pedir disculpas que el día de ayer no pudimos porque el Wi-Fi es una cosa, si no es una cosa es otra. Pero gracias a Dios que estamos ahorita con el afán de querer aprender de la palabra de Dios. Y es muy importante el mensaje que hay preparado. Y vuelvo a repetir, tengo días, tuve la oportunidad de enseñarlo aquí en la iglesia de aquí, que ha surgido, que el Señor ha mandado, y quiero compartirlo con ustedes. Voy a dar unos segunditos más para poder ver si alguien más entra, para que podamos comenzar todos juntos con una oración. Y de ahí podamos desenvolver la enseñanza que tengo para cada uno de ustedes el día de hoy. Así de que con un minutito más, en el afán de que Miss Vicky, creo yo, o los hermanos Cordero puedan entrar o puedan estar desde el principio, que es lo más importante. Vuelvo a repetir, yo mandé la invitación, creo que Lucy también lo hizo. Y ¿qué te puedo decir? Un minutito más, como dije, solo está aquí, creo que también una o dos personas más. Pero creo que el segundero, estoy viendo el segundero de un reloj que tengo aquí al pie de la luz esta. Creo que ese minuto ya está por llegar en 30 segundos y entonces comenzamos. Vamos a comenzar con una oración y después entramos de lleno al mensaje que el Señor puso en mi corazón la semana pasada de comenzar a desarrollarlo, enseñando esto y el otro. Y a Dios gracias, pues ha sido de mucha bendición para varios. Aún aquí en la casa, aquí en la iglesia con los pastores Héctor y Gaby, la mayoría de ustedes conocen, ha habido un movimiento del Espíritu Santo muy bello. Ha habido algo muy, muy especial, lo cual me llena de un gozo muy, muy especial, muy, muy grande, de saber que Dios, cuando tú le clamas, Dios responde. Y Él se manifiesta de una manera tan bonita en cualquier parte del mundo. No solamente tiene que ser aquí, por favor. Puede ser allá con nosotros, puede ser donde quiera que se le clame, el Señor responde, el Señor siempre nos enseña y es algo muy especial. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos convivido allá en la casa, en el hogar, allá en Laredo, pero también en cualquier parte del mundo. Dándoles una pequeña información, Lucy está mejorando, está bajo observación todavía, tenemos a estar siguiendo un seguimiento de medicación, tanto para el sistema circulatorio, si lo puedo poner así,
con la preocupación de lo que sucedió debido a un electrocardiograma que reveló varias cosas, como también acerca del shingles, o sea, Osters. Va mejorando ya y ahí vamos un pasito a la vez. La vez pasada que estuvimos nosotros por aquí, nos tocó tener un poco conmigo porque fue cuando se desarrolló la bronconeumonía, que al principio lo primero por precaución a todos los que estábamos aquí, lo primero que hice fue sacar el test o la prueba del COVID 2 veces y no era eso, sino que era bronconeumonía. Así es de que de esa ya salí porque quedó como 3 o 4 meses atrás. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar con una oración y quiero compartir. Estaba esperando la participación vuelvo a repetir, de los hermanos Cordero, como también de Miss Vicky, que acaba de entrar ahorita, dándole tiempo que ella entrara. Quizás alguien le pueda dar una llamadita a los Cordero para ver si se pueden poner en contacto para poder comenzar desde el principio. Se los agradecería. Vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, es en este momento que venimos unidos, todos aquellos, Dios Padre, que participan en esta oración, que sea la unción, invitamos la unción, pero una presencia viva de tu Santo Espíritu. Una presencia que podamos sentir desde este momento, una multiplicación, Dios Padre, de tu presencia en cada uno de nuestros cuerpos. Espíritu Santo, ven al templo que tú has hecho de cada uno de nosotros. Esa paz y ese gozo que nos das conforme cerramos los ojos, podemos sentir tu presencia, que fluya, que fluya, que fluya. Y te pido, Dios Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu que utilice mi mente, mi cuerpo, mi alma, basado en las Escrituras, basado, Dios Padre, en lo que tú pusiste en mi corazón hace semana y media. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro desde ya una victoria grande, una certeza de lo que cada uno de mis hermanos y hermanas estén esperando, ya sea en salud, ya sea en el hogar, ya sea en las finanzas, ya sea doquiera que sea. Que al final de esta, Dios Padre, sepamos depender, sepamos y aprendamos que tú estás en control de toda circunstancia. Sin importar el tamaño, lo ancho, lo largo, tú sabes, Dios Padre, en cada uno de nosotros lo que más anhelamos en estos momentos. Yo me someto, Dios Padre, a tu voluntad, dándote la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciéndolos, quiero compartir con ustedes, quizás para comenzar, un pasaje que nos va a llevar a través de varias escrituras. Pero si vamos de regreso a la historia bíblica, cuando Moisés le llamó el Señor, le indicó varios pasos que tenía que hacer desde el principio. La primera comunicación que tuvieron en el monte, cuando Dios le habló que lo había escogido para que sacara a su pueblo de la esclavitud. En la guerra espiritual lo podemos ver que a veces el Señor es quien nos saca de ese Egipto donde hemos estado atados, y podría decir ataduras que ya no nos pertenecen. Pero en este ejemplo que estoy compartiendo con ustedes, que está escrito en el libro de Éxodo, es Éxodo capítulo 17. Se los voy a leer y me gustaría que cada uno de ustedes también lo leyera si tiene oportunidad, si tiene la Biblia enfrente. De lo contrario, pueden apuntarlo y que el Señor trabaje en sus corazones conforme los leen. Pero el anhelo de cada uno de nosotros es saber más de Él. Pero quiero leer esto y después entramos, ¿sí?
Dice la palabra del Señor, que es Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lee así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Joreb, y golpeará la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A veces cuando pasamos, y creo que lo enseñé o lo prediqué tiempo atrás, a veces nos entran dudas, nos entran incertidumbres, y a veces hasta dudamos del favor del Señor en cada uno de nosotros. Como también hay tiempos, hermanos, en que entramos en una época de sequía. Puedo decirte que en Laredo, cada uno de nosotros podemos dar testimonio que los veranos allá, cuando no hay lluvia, es algo que la tierra clama por lluvia, la tierra clama porque tiene sed para poder multiplicar, para poder alimentar el ganado. Podría explicarles todo, pero creo que todos me comprenden la expresión o lo que trato de abarcar, que cuando la tierra tiene sed, clama por agua. Aún la tierra, las flores, los árboles, claman. En este caso, acababan de salir del desierto, se ponen en contra de lo que Dios había utilizado en contra de Moisés. Lo había utilizado para dar mensaje, para darles aseguranza, para enseñarles, para llevarlos de punto A a punto B. Pero en el camino, cuando hace falta agua, por falta de fe, podría llamarle así, comenzaron a altercar. Altercar es comenzar a pelear, comenzar a acusar, comenzar a buscar bronca, como decimos allá en Laredo. Y me imagino que el pobre hombre, si lo puedo decir así, en una expresión, se sintió desfallecer, se sintió, me van a apedrear. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermanos? Que a veces se expresa la fe aún entre familia, y a veces la gente te dice, no, pues si no te hace, no se miran resultados. Es donde entra la duda, la incertidumbre. Y comienza, y abrimos una puertecita, por decirlo así, donde comienza a atacar la mente. Conforme comienza a atacar la mente, la maquinaria en el cerebro, o pongámosle la computadora, comienza a una velocidad de las que hoy existen, y pones conjeturas que no son de Dios. La carne es débil y la carne se debilita. Y te lo pongo en este contexto. Quiero hacerte la pregunta si alguna vez tú has tenido sed, pero una sed de agua. Te puedo decir y podría compartir, lo cual no voy a hacer más adelante, quizás algún día lo podamos hacer, pero hemos llegado, mejor dicho, algunas personas
debido a las circunstancias y el lugar donde nos encontremos, que cuando tienes demasiado ya los labios se te rajan. Es más, en algunas oportunidades, aún durmiendo, te lo puedo decir, que sucede mucho a gente con deficiencias, por decirlo así, pero también en caminos largos, donde la lengua se te pega al cielo de la boca, porque está reseca, reseca. El cuerpo, la mente y aún el alma tienen sed de agua. Ahora imagínate esta gente caminando en el desierto. En aquel entonces no habían las ruedas tan buenas como las hay hoy. Todo un paso y paso y paso, y el sol allá arriba que estaba que quemaba, y de repente llegan a un punto que no tienen agua. Punto número 1. Cuando tú te sientes que se ha desvanecido todo por el calor o la presión de la vida cotidiana y comienzas a desfallecer, te da sed. Te da una sed, mejor dicho, debiera de darte una sed inigualable de buscar al Señor. Pero en el mismo caso que este que estamos viendo, comenzamos a ver a quién le echamos la culpa. Moisés, nos sacaste de allá, nos trajiste para acá, pero tenemos sed y tú no nos la puedes dar. Háblale a Dios para ver qué puede hacer. Algunas veces hemos estado sedientos, me recordaba porque es más, el domingo cuando presentábamos esto, tuvimos la oportunidad de alabar al Señor con la alabanza aquella que la primera vez que la oí estábamos por Venezuela, cansado del camino, sediento de ti. ¿Cuántos de ustedes están sedientos del Señor? ¿Cuántos enfrente del Señor están sedientos? Y si no están, déjenme decirles e invitarlos que debiéramos de tener sed por Cristo Jesús en cada respiro que damos. A veces nos contentamos, y puedo decir eso con el sentido de la palabra contentamiento, de oír su palabra el día domingo, ir al templo. Hoy en día algunos van, algunos no, algunos lo ven por estos medios como lo estamos haciendo ahorita, pero verdaderamente tener aquella sed que tienes el paladar seco, la lengua se te pega o los labios lo estoy hablando en lo físico, pero en lo espiritual, los labios rajados por falta de algo, agua. Eso sucedió con el pueblo, con el contexto que leímos, que está en el libro de Éxodo, para aquellos que entraron un poquito tarde, 17, del 1 al 7. Quiero compartir algo, como siempre lo he hecho, para darle un poquito de sabor. Un niño fue mandado por su papá a dormir, y a la tarde le da la orden que vaya a la cama, que era tiempo ya de dormir. Y lo presento de una manera como que si tuviera una casita chiquita, pero en el segundo piso quedan los dormitorios. Minutos después, el niño grita desde las gradas, por decir así, para el comedor donde estaba el padre, y llama y dice: papá, tengo sed, ¿puedes traerme agua? El padre titubea un poquito y dice: tuviste la oportunidad, yo no te la voy a llevar porque tuviste la oportunidad, apaga la luz. Y sí, así es, apaga la luz y buenas noches. El niño se calla y al ratito: papá, ¿puedo tomar agua? El padre contesta con autoridad: no, y si vuelves a preguntar, te voy a dar una nalgada porque tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Minutos más tarde, después de otra vez que dice: papá, el padre le contesta:
¿Puedes traer un vaso de agua? Le dice al papá, el niño. ¿Puedes traer un vaso de agua antes de darme las nalgadas? Antes que subas para darme las nalgadas. Quizás tenga un poquito de humor, pero alguna vez hemos sentido nosotros esa sed de una presencia omnipotente en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y a veces no lo hemos querido hacer. Pero este niño persistía. Él tenía sed. Llegó al punto de decirle al papá, me vas a dar una nalgada, pero tráeme agua porque tengo sed. Y algunas veces nosotros hemos pasado por eso, ya sea en la niñez, ya sea aún de grandes, o el día de hoy, o el día de ayer. Debemos de tener esa sed por quien nos dio la libertad de ser esclavos de cómo estábamos en el mundo cuando conocimos a Cristo Jesús. Descubrir ese profundo deseo de tener sed, como les daba el ejemplo, los labios o la lengua se pega al cielo de la boca. Es así la fe que tenemos esa hambre del Señor, perdón, esa sed. Quiero compartir otro que lo pueden verificar, y este sí está escrito y está en récord de los Estados Unidos. Y me recuerdo haber leído, porque fue muy interesante la entrevista que pasó este muchacho, como unos 2 años después. Pero en 1996, un muchacho marino, Joy Mora, marinero, estaba en la plataforma de un portaavión que patrullaba en el mar cerca de Irán. Nadie se dio cuenta y cayó al agua. 36 horas después le buscaron por 2 días, pero nunca tuvieron la fortuna de encontrarlo. Después de 60 horas sus padres fueron notificados presumamente muerto. Milagrosamente, 72 horas después de haber caído al mar, te puedes imaginar, sin tener ningún aparato o tener algo con que flotar, 72 horas, ponte a pensar. Y puedes tomar agua del mar, un traguito de agua salada, pero conforme comienza a pasar el tiempo, no puedes tomarla porque te deshace, te da mal estómago, te comienzan muchas cosas. Y nosotros lo sabemos, me refiero tanto tú y yo lo sabemos. Pero este muchacho, después de 72 horas de estar flotando, me imagino que ella estaba deliberando. Me imagino que ella sentía que era su último respiro en varios momentos. Con una sed como nunca antes la había tenido. 4 pescadores de Pakistán, lo encontraron delirando, deshidratado, con la lengua pegada al cielo de la boca, que no la podían separar. Fue con gotitas de agua poco a poco que lograron, poco a poco. Lo único que decía era que tenía sed. Y claro, pakistanos no le entendían. 2 años después fue entrevistado por la NBC y declaró que lo mantuvo vivo fue una fuerza sobrenatural. Sus padres eran cristianos y oraban por él después que fue notificado. Y él conocía del Señor, peleando por su vida con sed de agua. Eso fue lo que lo mantuvo a él. Y esa es la sed que debemos de tener, de querer tomar más, de querer saber más, de querer tener esa presencia del Dios vivo que un día nos dio esa libertad de la cual les he hablado. Por si quieren buscar más de la historia, es Joy Mora, 1996. Traté de buscar en detalles el portaavión, cuál fue, y lo tengo, pero no es necesario. Yo creo que lo más bello de todo esto es la sed, lo que lo mantuvo a flote y lo que a veces
nosotros en nuestra alma tenemos sed por algo. Un sabor que verdaderamente solamente Dios nos los puede dar. Te voy a dar una que otra ejemplo. A veces nosotros en la carne tenemos sed de ser amados, de ser reconocidos. A veces tenemos sed de experimentar en aquel día cuando recibimos a Jesús con todo el corazón, de boca y con todo el corazón, experimentar aquella paz, aquel gozo. Tuve la oportunidad de platicar, creo que fue aquí. Sí, así fue. Alguien, y por cierto que tengo que confesarlo, es primo mío que tenía más de 20, 30 años de no ver. Y ha venido a los servicios invitado por teléfono desde que se comunicaron conmigo por una oración, en menos de 8 meses atrás. Pero él tuvo COVID. Y él y la esposa y los hijos, 2 hijos, una nena y un nene, bueno, ya tienen 23, 22, orando, porque aquí en Guatemala no podías llevarlo si no tenías dinero suficiente para que te entubaran. Pero en un momento la esposa cuenta que dejó de respirar, se murió. Pero la fe, la certeza de lo que ellos esperaban en oración, peleando, pero Sergio contaba que él se vio llegando a un túnel donde había una luz resplandeciente, blanca, muy blanca. Y que le hizo recordar muchas cosas, pero tenía sed. Y él solo se recuerda que 2 manos le dieron de beber agua. Me imagino que fue en el Espíritu, porque el Espíritu es el que va a la vida eterna. Pero le dijeron que todavía no era su hora. Después de haber tomado unos tragos de la sed que tenía, del agua que le dieron, en la mano le enseñaron 4 moneditas, creo que él miraba, con unas letras hebreas o judías, lo que sea, con unas letras que no reconoció. Pero le dijeron que no era su tiempo. Y regresó. 2 días después ya andaba levantado y andaba recuperándose, esto y el otro. Es un testimonio muy bonito. Tanto que hemos orado para buscar qué significaban esas 4 monedas. Y yo en el fondo del corazón siento que era la responsabilidad de él con los 3 miembros de su familia en casa que oraban por él. Pero vuelvo a repetir, deseos de tener sed, de experimentar eso. Y la paz que él sintió conforme él contaba, compartía, desea y anhela tenerla nuevamente. A veces nosotros también tenemos esa sed de que sentirnos el significado o el propósito de nuestra vida. En algunos casos he mencionado que a veces aún grandes, aún puede ser el día de hoy, yo mismo, ¿qué voy a hacer, Señor? Guíame. En algunos casos hemos preguntado cuando somos más jóvenes, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Tengo sed. Quiero saber, tengo sed de calmar. Tengo sed de saber ese significado en nuestras vidas. A veces también tenemos esa sed que mediante alabamos al Señor sintamos lo que tenemos tiempo de no sentir. Es sed de tener la presencia de un Dios vivo que nos viene a dar alimento de vida, por decirlo así, en lo espiritual, como también nos da una esperanza nueva en cada respiro que nos da. La alabanza que les compartía, que la primera vez que lo oí fue en Venezuela, sediento de ti. El alma a veces anhela en sed ríos de agua viva. Han orado por nosotros, hemos orado por aquellos ríos de agua viva. Tenemos sed. Y a veces vamos a la iglesia y por no tener esa sed que debiéramos de llevar y entrar a la iglesia para poder saciarnos de su palabra,
de su alabanza, de la adoración, la presencia del Dios vivo. Dice que Él se mueve, tal como está en el libro de Génesis. Debido al desorden que hemos llevado en la vida, pero cuando tú vas a la iglesia después de haber recibido a Cristo Jesús, dice en Génesis, en el verso 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Nos sacó del desorden y nos trajo para que podamos tener sed del Espíritu de Dios para guiar nuestros pasos. Tenemos que tener esa sed. Tenemos que anhelar, si puedo usar la palabra, anhelar tener sed, que el Señor sacie esa sed con su palabra, con la prédica, con la adoración, con la alabanza. Hermanos, el hermano Cordero repite palabras que he aprendido en la iglesia y hoy las repito. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré grandes cosas y aún aquellas que no conoces. Debiéramos de tener esa sed de poder clamarle al Señor, pedirle con toda la confianza, con toda la certeza de que el Señor te escucha. Y acuérdate, yo nunca he visto a un justo desamparado. Y cuando tú clamas, es como un triangulito que sale de aquí, de lo más pequeño, va para arriba y regresa con contestación. O con una certeza de que te da la paz que has hablado con Él. Hay bastante gente que puedo decir, tengo 3 meses que he estado hablando con Él, pero antes de presentarse ante la presencia de un Dios vivo, tenemos que venir con las manos limpias. Buscar la santidad del Señor, lo que Él tanto nos enseñó, aprender a perdonar, aprender a bendecir. Más bendecido es el que da que el que recibe. Cuando entras en ese engranaje, si lo puedo poner así, o lo pones en ese sentido de que entras al ritmo de lo que Dios nos ha enseñado, vas a ver la presencia de un Dios vivo que en la sed de tu mente, tu cuerpo y tu alma vas a ver cómo el Señor contesta. Es algo muy, muy, muy bello, pero debemos de comenzar a pedirle que nos bendiga con esa sed. Porque puedes contestarte a ti misma ahorita, sí, es cierto, es cierto. Vamos a orar y yo quiero tener sed, pero es algo de irlo desarrollando de acuerdo a su palabra. Déjame llevarte conforme desarrollamos esto. Déjame llevarte al libro de Isaías, capítulo 12, verso 1 al 3. A ver qué te dice el Señor a tu corazón, a tu mente. Esa unción del Espíritu Santo en tu mente que ilumina, que inspira, que derrama sobre ti para poder encontrar un eco en esta palabra. Pero déjame decirte, no es lo mismo que yo al leerla le hable a Miss Vicky, ejemplo, a Quino, a Guille, no sé si los hermanos Cordero están, pero es diferente, porque Dios conoce exactamente tu necesidad, conoce la sed por la cual estás pasando y qué es lo que necesitas. Así de que al leerlo, un verso de la Biblia, sí, literalmente podemos sentir la palabra, lo que está literalmente, pero aplica tu corazón a esa sed que has tenido por días. Mira lo que dice Isaías 12, versos 1 al 3, creo que dije que era. Dice así, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. A veces hacemos cosas que pensamos que Dios se enoja. Él es el Dios de los perdones. Él nos enseñó por medio de Jesucristo. ¿Qué le dijo en la cruz? Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a bendecir con perdonar a otros. Tenemos que aprender y tener esa sed de eso que a veces nos molesta la cabeza, nos repercute en la mente. No es que yo no puedo porque me hizo tanto daño, pero la sed de un Dios vivo la tienes que sobrepasar todas esas cosas que vienen a atacar tu mente. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Me voy a asegurar que el Dios al que yo busco no es Dios de miedo. El miedo no existe, es la ausencia de la fe. Cuando tú le buscas, pero con todo el corazón, con esa sed de 72 horas, donde no has tomado una gota de agua. Déjame contarte algo más que se me pone el Señor en el corazón, y esto no lo tengo escrito, estoy platicando con ustedes. Conocía, mejor dicho, tenía una mujer que trabajó por muchos años, en el tiempo que Miguel nació. Se llamaba Aziza Ayash. Esta era una mujer islámica, muy trabajadora. Por cierto, tenía mucho aprecio por mí, porque le enseñé varias cosas, le ayudé varias cosas. Y era un aprecio mutuo. Pero Aziza Ayash era la que llevaba su mantito, y a las 3 de la tarde, en ciertos días, no me recuerdo exactamente, se tiraba de rodillas a alabar al Dios que ella buscaba. Claro, hoy en día, en aquel entonces, pues yo andaba en el mundo. La respetaba, la ayudaba, contaba con ella, trabajadora. Pero había veces en el Islam, creo que es, que tenían que guardar ayuno. Pero no con el ayuno que nosotros hacemos. Ejemplo, ese ayuno de las verduritas y que eso era lo que solamente comía aquel. Hermanos, por favor. O hay otros ayunos, pero lo que ella hacía era ayuno total. Punto y aparte, total. A ella se le llenaba de blanco todo esto, y cuando a veces hablaba, que a veces entraba en el ayuno no hablar, pero cuando yo iba y platicaba, no a platicar, sino a preguntar algo, se le trababa la lengua de la seco que tenía en la boca, porque la tenía pegada, porque entraba en ayuno por su Dios, por el Alá creo que era, en un ayuno total, no agua. Y si no mal recuerdo, eran más de 4 o 5 días. Pero aquella mujer perseveraba. ¿En dónde estamos nosotros? Solo estoy dándoles un ejemplo. Estoy hablando del tiempo que nació Miguel. Estoy hablando, Miguel creo que tiene 24, 26 años. Así que pongan ahí 2 y 2. Pero si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no podemos tener esa sed de querer saciar eso con la presencia del Dios vivo que nos ha demostrado que vive en nosotros, que nos guía, que sopla aliento de vida en nosotros? A veces hasta cierto punto somos hasta tan egoístas, si lo puedo poner así, con nosotros mismos. Porque si otros en otras religiones, y estoy hablando de religiones, lo nuestro es una fe, pero lo hacen, ¿por qué no tener esa sed de querer tener a un Dios vivo al lado de nosotros, y en cada respiro y cada vez que tengamos una necesidad, una gota de agua, pedírsela? Él nos las da. Sigo con el verso 2. He aquí Dios es salvación mía, he aquí, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es de Jehová, quien ha sido salvación para mí. Para todos nosotros lo ha sido. El verso 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Si te das cuenta, la salvación dice, sacarás aguas. En otras palabras, te deleitarás con la presencia de Dios. Cuando tú tengas la boca seca y le clames y le cuentes y le digas, Él ya lo sabe,
pero lo que Él quiere es escucharte a ti. Él quiere oír la simpleza de tu corazón. Él quiere sentir ese palpitar de corazón que se eleva un poquito cuando hablas con Él, con esa necesidad de tener sed de Él. Y están hasta aquí conmigo, hermano. Quiero llevarlos a varios versos en los cuales, pues, Dios nos lo enseña. Vuelvo a repetir, yo solamente hace una semana y media que preparando, porque me tocó predicar en la iglesia aquí, en la iglesia de aquí de la casa, de la misión, que se ha levantado con los pastores Héctor y Gaby, y va eso de una manera tremenda, como decimos por allá. Pero esa sed, desde ese momento en que se predicó, hoy por la mañana, fue en la mañana o anoche, más tarde, nos enteramos del acontecimiento con el hermano Randy Shaw. Todos conocen a Randy, que ha llegado allá, todos le conocemos, todos estamos orando por él. Pero se despertó una sed de buscar a Dios para que lo consuele. Porque déjame decirte, y vuelvo a repetir algo que no está escrito, pero si lo buscamos, creo que podríamos encontrarle sentido. El abuelo mío, quien me crió y me enseñó tanto, dice que los mejores amigos son cuando tú estás en la cárcel o estás en la cama. La verdad que nos necesitaba y nos levantamos a orar por él. Hemos estado dándole seguimiento acerca de su salud. Pero nos entra esa sed de querer bien, de querer ver bien a quien hemos disfrutado, a quien hemos tenido como hermano en Cristo, como aquel que hemos viajado. Pero es de confiarle a Dios, clamándole a Dios y sabiendo que Él va a responder. Va a enseñarnos, hasta el momento no he encontrado exactamente el punto de deficiencia. Pero yo creo, hermanos, sinceramente, que eso es espiritual. Eso es espiritual. Y si se recuerdan la mujer en el pozo, de haberle explicado tanto Jesús a la mujer, le dijo: mi Padre es espíritu. Y aquellos que le buscan son los verdaderos adoradores. Y dijo: en espíritu y en verdad. Entonces esa sed de querer que el espíritu se active en la vida de Randy para poder sucumbir, si puedo usar esa palabra, para poder salir a flote de un mar de tormento, de un mar donde siente que tanta agua y no puede tomar un poquito, porque tiene sed de sentir a Dios que lo toque y lo levante. Y si levantó el Espíritu de Dios a Jesucristo entre los muertos al tercer día, puede levantar a todo aquel que le clame y todo aquel que crea en Él y tenga esa sed de querer seguir tomando y tomando de esas aguas. Lo vuelvo a repetir: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Creo que está escrito, no lo escribí yo. Y así lo podemos hacer. Recordaba que la hermana Eli estaba pasando por un dolor, pero tremendo. Después de la operación parece que hubo una infección, esto y el otro. Clamamos al Señor con la sed de que hubiera sanación. El Dios de pactos, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que levanta. Hermano, tú y yo no estamos solos. Todos pasamos por un desierto donde necesitamos tener sed del Señor. Sed. Y estoy hablando de no porque necesitas una Pepsi o una Coca solo para satisfacer. No. Porque verdaderamente hay sed de querer saber, de querer sentirlo, de querer vivirlo. Quiero llevarlos ahora al libro de Juan. En el capítulo 7, versos 37 al 39 dice su palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó con voz diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tú y yo glorificamos al Señor por medio de la alabanza. Cuando tú le glorificas al Señor, el Espíritu Santo es el que se mueve entre las aguas vivas para poder venir y darte esa paz y ese gozo a lo que estés pasando en las olas en las que vayas, que vas y que vas. Pero el Espíritu Santo es el que se encarga de enseñarte, de darte la paz y el gozo a la tormenta por la que estés pasando. Date cuenta. Lo vuelvo a repetir, porque aún así, aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo creo que si le preguntara a cada uno de ustedes glorifican a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todos dirían amén, amén, amén. Pero ¿en dónde está la sed que tenemos por Él? Sabemos que Él es todo. Sabemos que Él es el que nos levanta cuando nos sentimos caídos o cuando el enemigo quiere poner en tu mente que estás caído. Pero quien te levanta y te da la fuerza son ríos de agua viva. Él mismo lo dijo. Está en letras rojas en mi Biblia, creo que está en la de ustedes, donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que tener esa sed, hermanos. Una sed donde verdaderamente saciamos en la alabanza, a la alabanza, en la adoración. Acuérdate lo que dijo Luis Santoyo en la iglesia, allá en la casa. Luis Santoyo dijo, aquí no se trata quién canta bonito. Aquí el Señor busca los corazones, porque yo nunca he visto a un justo desamparado. Eso fue lo que él dijo. Y me recuerdo también que lo comparto con ustedes, ahora que lo puedo aplicar. Es como tú le busques. Él no busca en qué manera bonita tú le busques. O en qué que traigas, exagerando, ¿no? Que traigas unos 20 ramos de rosas para alabarse. No. Trae aunque sea un pétalo, pero hazlo de corazón, con la sed de querer sentir su presencia. Y que multiplique cada vez que le busques. Por medio de la alabanza, la adoración, ya sea en el templo, ya sea donde nos congregamos, o aún en tu tiempo de soledad con Él. Puedes hacer lo mismo. El tiempo es de Él. El oro y la plata es de Él. Nosotros solamente estamos de paso. Pero sí te digo algo. Él observa. En las ondeadas de la vida que hemos llevado desde que anduvimos en el mundo y desde que Él nos sacó a flote, Él es el que nos ha mantenido con esa sed de querer sentir más de Él. Hace un momento compartía con ustedes el testimonio de un primo que vine a ver casi después de 20, 30 años. Pero él vio las manos que le daban agua porque tenía sed. Y abajo del agua miraba 4 moneditas. Y donde oyó la voz que le dijo, no es tu tiempo. Hermanos, tanto para ti y para mí, no es el tiempo que nosotros dispongamos por la edad que tenemos. Tú sientes que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te ha dado la convicción de hacer algo, hazlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tu sed ha sido saciada con esa certeza de lo que tú esperas. Así de simple. En uno de los salmos, y lo hago variado porque las aguas son mencionadas en la Biblia, en las Escrituras, y un montón de veces. Pero lo hago en una manera en que el Señor me mostraba cómo encontrar en diferentes etapas de lo que es el caminar con Cristo Jesús en el Nuevo Testamento o también en el Viejo Testamento. No es justificar, es ver la verdad, el camino y la vida en lo que Dios tiene para ti y para mí. En el Salmo 63, verso 1 al 4 dice,
Dios, Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Oye bien, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. En tierra seca y árida donde no hay agua. Pero tienes que tener la sed por el Señor vivo, por el Señor que te ha levantado, por el Señor que te ha ayudado, por el Señor que te ha contestado, por el Señor que ha llenado las jarras cuando más necesitabas. Y me refiero al primer milagro de Jesús. Se acabó el vino, pues háganlo. Pero Él nos ha llenado, hermanos. ¿Te recuerdas cuando pasaste tiempo de enfermedad? Si es que la tuviste. Yo recuerdo varias. Y vaya si no. Pero ¿quién estaba a mi lado? Tenía sed que Él estuviera a mi lado. Le clamaba para ver tu poder y tu gloria. Mas mis labios te alabarán. Yo te invito, hermano, que la próxima vez que alabes, si es que vienes al templo, alaba. No mires quién canta bonito. Alábale con tus manos en alto, lo dice ahí. En tu nombre alzaré mis manos. Alzaré lo mismo que levantar mis manos. ¿Cuántos he visto yo en iglesias que sus manos están tomando el asiento de enfrente y recostados? No, hermanos, ahí no hay sed. Pero cuando tú levantas las manos sin que nada ni nadie te importe, aún llegando al altar, poniendo tus manos en lo más alto, alabando al Señor, sabiendo que estás pasando por un tiempo de sequía o un tiempo de sed donde necesitas sentir esa paz y ese gozo que te restauró cuando más necesitaste de Él. Gloria a Dios. Porque entonces sabrás que el Espíritu te va a ungir, te va a hacer pasar por ríos de agua viva. Te va a sumergir en ríos de su Espíritu. Va a rejuvenecer tu pensar, va a rejuvenecer tus células, va a rejuvenecer porque tienes sed de Él. Y ríos de agua viva van a multiplicar esos anhelos de tu corazón. Amén. ¿Sabes? A veces, debido a la falta de conocimiento, tenemos mucha tendencia de saciar la sed que tenemos en pozos equivocados. En pozos equivocados. Y no en el pozo de la vida eterna. Hay una promesa que dejamos atrás aún en las prédicas. Y ese pozo de la vida eterna es donde viene el agua de vida. Porque el Señor tiene contado cada minuto, cada segundo de nuestros pasos aquí en la tierra. Pero un día, cuando Él mire que haya saciado esa sed de tenerlo y se tenga la convicción de que verdaderamente tienes esa sed por Él, te va a decir, ven, conóceme aquí. Conóceme aquí. Y te llama a su presencia. Pero antes tenemos que tener ese sabor, eso por Él, por quien nos salvó, por quien nos levantó. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 6, dice su palabra, en los labios de Jesucristo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hace unos momentos atrás dije que yo nunca he visto a un justo desamparado.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo lo que es justo es bueno. Y cuando eres justo con lo que el Señor ha confiado en tus manos, ya sean hijos, ya sea familia, ya sea riquezas, hermano, tú lo sabes, yo no tengo que mencionarlo. Pero lo que sí puedo decir el día de hoy es que los que nos estamos unidos en esta presentación, en esta enseñanza, en esta prédica, es que por haber tenido sed de algo sobrenatural, Él fue el que nos levantó, Él fue el que nos dio y Él es el que está ahorita entre nosotros dándonos agua viva para que podamos desarrollar y podamos pedirle que nos dé más sed por su presencia. Clamarle es tener sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Tuve sed y no me diste, dice. Estuve desnudo, no me vestiste. Tuve hambre y no me diste pan. Ese es Jesucristo. Pero Él lo decía en una manera que podamos saciar la necesidad de otros. Y a veces somos egoístas, hermano. Con la sed que Él despierte en ti, en mí, y siga multiplicando esa sed, te vas a dar cuenta que es más bendecido el que da que el que recibe. Amén. Y para concluir, quiero que vayamos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 4, verso 14. Y si tengo el tiempecito y si me lo permiten, voy a hacer referencia a unos versos anteriores. Pero el 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. De los labios de Jesucristo, con la mujer del pozo, aquella mujer que no le conocía, pero con haberle explicado quién es el Padre, con haberle explicado que Él sabía toda su vida, porque se lo dijo. La verdad, lo único que estás diciendo de verdad es que este es el quinto, y no es tu esposo. Él sabe, Él conoce tu necesidad. Él conoce dónde está tu sed, pero se la has demostrado o se la has enseñado, o a veces por temor no. Pero en las buenas y en las malas, Dios está contigo. Y si aprendes a tener esa sed, número 1 te voy a dar de gratitud. Es sed de tener esa gratitud que sobreabunde, porque la gratitud que tienes por el Señor es inmensa como un mar, sin profundidad, pero es inmensa. Porque el Espíritu de Dios tomó tu corazón hasta lo más profundo e hizo una limpieza con agua viva, aún para restaurar tus células. En el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Está hablando Jesús. A Él le pedirías, pídele en el nombre de Jesús a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que multiplique esa sed de querer saciar a diario más y más y más, porque entre más tomas, más quieres. Porque Dios es bueno, Dios es fiel y tiene grandes propósitos en la vida de cada uno de nosotros, por muy cansados que nos sintamos físicamente. Pero aún así Él nos da la oportunidad de hacer ejercicio. Y nos enseña a no ser dependientes de lo que tenemos temporalmente, porque tarde o temprano tú no te lo llevas, lo dejas. Pero la gratitud por su presencia, ejemplo, el día de hoy,
Fue algo muy especial para ti como para mí, como lo que me enseñó, lo que me reveló, lo que me proveyó, lo que me dio, en otras palabras. El privilegio de poder tener lo que tuvimos. Podría decir a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, o un negocio, o una confirmación por medio de la prédica, o de la enseñanza, o lo que Él te dio. ¿Cuánta gente no miras tú en la calle caminar? Y a veces están tan consumados en sus pensamientos que no hay una palabra de gratitud para Dios. Si es que creen, si es que no es una religión. Pero aquel que anda consumado y tiene fe, déjame decirte, hay algún problemilla ahí que no, 2 y 2 no te dan 4. Lo que estoy diciendo es para todos aquellos que donde sumas 2 y 2 te dan 4, tenemos que aumentarle otro 2 para que nos dé 6. Ejemplo, tenemos que aumentar esa sed de la que Él habla. Nos habló con la cosa de sed. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se traen entre sí. Nosotros tenemos que traernos entre sí a todos, hermanos. Bendecirlos, crean o no, bendecirlos. Ya sea con palabras. Porque la gratitud del Señor por ti, cuando tú entregas de su favor a otro, bendiciéndolo, orando o dando, déjame decirte, el Señor también, Él tiene mucha gratitud. Porque estás tomando cuidado de alguien más que Él dijo, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra. ¿No fue eso lo que dijo? A un ser de su reino. Claro que aquel que no es salvo dice que no son sus hijos. Déjame decirte, Él crió al hombre y a la mujer. Definitivamente. Y si podemos hacer algo porque ellos conozcan un poquito de la gratitud que tenemos por alguien más, en poderlo orar por él o ver cuál es su problema o cuál es su... Dios reconoce y expresa gratitud. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Yo te digo hoy, es una pasión espiritual el depender de las promesas de Dios. Es una bendición total el depender de las promesas de Dios. Confío de que esta enseñanza, estas pocas palabras, estos pocos ejemplos, hayan sido para fortificar tu fe y desarrollar esa sed de abundancia que debemos de tener por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, tener esa sed que la próxima que vayas a la iglesia, al templo, y adores y levantes las manos, puedas sentir el vivir de un Dios que con gratitud te dice, hija, siento la sed que tú tienes. O hijo, siento la sed que tú tienes. Déjame saciarla por medio de mi palabra. Déjame saciarla por medio de lo que leas en la Biblia. Déjame saciarla. Déjame expresar por ti mi gratitud. Pero tenemos que tener esa fe, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por todos aquellos que han escuchado la profundidad del mensaje, el cual pusiste tú en mi mente, en mi corazón, para entregar a cada uno de ellos. Sumérgelos esta noche, Dios Padre, conforme ponen cabeza en su almohada en lo físico. Sumérgelos en ríos de tu espíritu. Ministra sus corazones, Dios Padre, y dales la fortaleza, dales, Dios Padre, con tu Santo Espíritu, la fuerza para poder mañana levantarse con gratitud y la espada del Espíritu Santo en la mano derecha. Sabemos, Dios Padre, que en el libro de Efesios dices que no estamos peleando contra carne y hueso, sino contra fortalezas
que se mueven en los aires. Tomo la autoridad, Dios Padre, para poder bendecir a cada oído que ha escuchado esta palabra y que sea, Dios Padre, de aliciente a sus vidas, sabiendo, Dios Padre, que nunca regresa vacía y que la sed que deben de tener, la sed que tú anhelas en los corazones de ellos se multiplique de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús yo les bendigo y declaramos victoria sobre toda oscuridad. Buenas noches, hermanos, y primeramente Dios, el martes de ayer en 8 estaremos ya llegando a Laredo, donde podremos compartir y podremos saludarnos como hermanos en Cristo Jesús el uno al otro. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, declarando, como dije antes, la bendición del Señor en cada uno de sus hogares. Les aconsejo esta noche que con un poquito de aceite en la puntita de los dedos unjan la entrada de sus hogares con aceite, declarando ángeles guerreros a proteger entrada y salida de cada uno de ustedes. Los bendigo y hasta la próxima.